¿Qué les parece si comenzamos a estudiar juntos cómo fue el camino de la independencia que tuvo que recorrer Venezuela para lograrla? Claro está, para independizarse de los españoles. Y les cuento que el pueblo venezolano va a recordar este proceso de la independencia en dos fechas claves. Todos los 19 de abril, donde recuerda ese primer paso a la independencia con la instalación de la Junta Suprema de Caracas, como veremos a lo largo de nuestros videos, y a su vez todos los 5 de julio con la firma del acta de la Declaración de la Independencia. Entonces vamos a ver qué pasa un 19 de abril, qué pasa un 5 de julio, pero también vamos a estudiar en este video los antecedentes a estas dos fechas claves para poder comprender cómo se llega finalmente a la independencia de Venezuela. Para eso vamos a empezar comentándoles que Venezuela era una capitanía integrante de los dominios coloniales de España en América. En el año 1742 se independizó. Independencia. ¿De quién? Del Virreinato de Nueva Granada. Del Virreinato, entonces, de Nueva Granada. Y pasemos ya mismo a la siguiente imagen. ¿Por qué? Decíamos entonces que en 1742 se independiza del Virreinato de Nueva Granada. Y en esta imagen les muestro, vamos a quedarnos aquí. Les muestro que luego de esto, en 1777, Venezuela fue ascendida al cuerpo de Capitanía General, formándose así la Capitanía General de Venezuela, como estamos viendo en color rosa en nuestro mapa. Contaba en este caso con autoridad tanto en lo militar como en lo político, les cuento. Años más tarde se crea en 1786, pero se instala en 1787 la Audiencia y Cancillería Real de Caracas. Entonces, vamos a poner que se crea, si bien se crea en 1786, se instala en 1787 la Audiencia Real de Caracas. Audiencia entonces Real de Caracas, siendo, les cuento, el máximo tribunal de la corona española en lo que era el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Y ahora sí pasemos a las próximas imágenes. ¿Por qué? Porque les cuento que pasaba algo en Venezuela. En la época de la colonia, época en la que estamos recorriendo, la sociedad venezolana estaba muy dividida en castas. Vamos a poner aquí, había una gran diferencia de clases y esto se hacía notar. Teníamos por un lado los peninsulares, si vamos de un orden descendente, los peninsulares, que para que ustedes se den una idea eran aquellos nacidos en España pero que vivían en Venezuela. Luego estaban los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Teníamos los canarios, luego los pardos eran mestizos, eran la mayoría, era una mezcla de blancos, indios, negros, más que nada como nosotros los solemos conocer como mestizos. Luego los esclavos y por último los indígenas. La corona española, les cuento, no estaba de acuerdo con la igualdad entre los ciudadanos, para nada, por ende estamos viendo tal división de castas. Inclusive les cuento que aceptaban que solo en México y Lima se enseñe matemáticas, ciencias náuticas y derecho de gentes, en las demás ciudades no. Les cuento que en Caracas, vamos a ir anotando los conceptos, la Real Audiencia, que nombrábamos hace un rato, castigaba con 2000 azotes y 4 años de prisión a quien fuese encontrado con un libro que te contenga ideas revolucionarias o ideas liberales. Entonces, castigo a las ideas revolucionarias por parte de la Audiencia de Caracas. ¿Sí? Sigamos adelante. ¿Por qué?
Porque, por un lado, recordemos, había hechos que estaban agitando, que estaban propagando estas ideas de revolución por Latinoamérica. Recordemos la Revolución Francesa, recordemos así también la independencia de Estados Unidos. Entonces, estas ideas no eran ajenas a los intelectuales de Venezuela. El siglo XVIII va a ver nacer dos figuras claves para la independencia de Venezuela. ¿Quiénes son estas dos figuras claves? Se las voy a mostrar a continuación. Estos señores que vemos aquí. Por un lado, Simón Rodríguez, que les cuento que luchó por los derechos de los más desfavorecidos, por los derechos de los niños y de los pobres, de los indígenas, y Andrés Bello. Andrés Bello fue un gran intelectual de lo que fue el proceso de la independencia de Venezuela, un filósofo, un teórico, un personaje muy importante. Estos dos personajes entonces van a ser figuras claves en la independencia de Venezuela, por eso no los queríamos dejar de lado. La agitación social, entonces producto de la desigualdad que veíamos hace algunos segundos, trajo consigo ciertas rebeliones que queremos destacar. Entonces, vamos a ir a las próximas imágenes y ya les voy a contar quién es este señor. Entonces, la desigualdad social, así como también el malestar hacia el dominio de la corona española por parte de muchos criollos, van a traer, sin poder evitarse, rebeliones, diferentes rebeliones en diferentes años. Les cuento, por ejemplo, que hay una rebelión muy importante en el año 1749 con el canario, a cargo del canario Juan Francisco de León. Juan Francisco de León, entonces, va a organizar una de las rebeliones más importantes en el año 1749 y esta revuelta, les cuento, termina de alguna manera gracias a Felipe Ricardos, que era un general nombrado gobernador de Caracas en 1751. Entonces Felipe Ricardos va a poner fin a esta rebelión de 1749 iniciada por Juan Francisco de León. También tenemos, por ejemplo, una segunda rebelión encabezada por el mestizo José Leonardo Chirino. Vamos a ubicar aquí. Decíamos otra por José Leonardo Chirino. Nosotros vamos a ir anotándolas para que ustedes, si quieren, puedan indagar un poco más en sus casas. Y les cuento que Chirino fue condenado a muerte por la Real Audiencia de Caracas. Así que las dos rebeliones habían fracasado, tanto la de Juan Francisco de León como también la de Chirino. Ahora bien, hay que destacar la presencia de este señor que vemos aquí. Les cuento por qué. Porque tenemos que hacer mención al movimiento organizado por Francisco de Miranda, quien, contando con el apoyo de Estados Unidos, así como también de Inglaterra, pretendió invadir en 1806 el país por la zona de Coro para dar principio a lo que sería la emancipación de Venezuela. Les cuento que lamentablemente Francisco de Miranda va a fracasar. Pero atentos, porque en los próximos videos correspondientes a la independencia de Venezuela vamos a ver cómo la historia da un vuelco inesperado y se va a lograr finalmente, con el paso del tiempo, esta emancipación tan querida por Francisco de Miranda y muchos venezolanos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sigan viendo nuestros videos de Fechas Patrias.